el tema principal que estamos nosotros revisando, la revolución del Neolítico. Es decir, que vamos a hablar sobre Neolítico. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan Neolítico? Así por una deducción simple. ¿Qué será Neolítico? ¿Qué se les ocurre? Acuérdense de Paleolítico. ¿De dónde venía la palabra Paleolítico? Piedra, del griego, piedra. Del griego, ¿sí? Paleos y litos, piedra vieja. ¿Qué era la edad de piedra? Ahora, si hablamos de Neolítico, ¿qué se les ocurrirá? Misma palabra, litos, que significaba piedra. Y neo, nuevo. La nueva conformación o la nueva estructuración de la utilización de las herramientas basadas en piedra. Dentro de la consideración del Neolítico, vamos a introducir o a mirar las primeras conformaciones ya propiamente de lo que se irán generando posteriormente en civilizaciones, es decir, agrupaciones de personas que se asentaron. Para que se genere este asentamiento, entonces, ¿qué elemento, qué invento se da como uno de los más importantes que podemos nosotros categorizar en el Neolítico? ¿Qué invento será el más importante dentro de esta perspectiva? ¿Qué actividad podemos nosotros denunciar como la más importante? ¿Cuál será? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es algo que le permitió al ser humano pasar de nómada a sedentario? La agriculturalización. La agricultura. Muy bien, gracias. La agricultura. La agricultura es una de las actividades más importantes que nosotros vamos a estar observando para que se dé esta consideración de pasar de ser nómadas a sedentarios. Y otro elemento fundamental que está ligado a la agricultura, que está ligado a la perspectiva que nos permitió generar estos procesos. La domesticación, además de las plantas, de los animales. ¿A qué me refiero? ¿Qué será domesticación? ¿Cuándo decimos nosotros que un animal está domesticado? Cuando son educados. Bueno, cuando son educados, cuando les podemos guiar hacia lo que queremos. Si nosotros vemos en el Paleolítico, ¿cómo obtenían el alimento? Además de hablar obviamente de la caza, de la recolección. ¿Dónde se encontraban esos elementos? Los animales, las plantas y demás. ¿De dónde se obtenían? De la naturaleza. De la naturaleza. Fácil y sencillo. Es decir, los seres humanos tenían que salir a otros sitios para obtener el alimento. Tenían que encontrar en la naturaleza. El momento que se da el paso del final del Paleolítico, dentro de toda esta perspectiva, y se va generando el Neolítico, la perspectiva principal va a ser la domesticación de plantas y animales. Es decir, que cojo esas plantas que estaban en la naturaleza y les voy adaptando al lugar donde habito, así como los animales. Estas consideraciones y estos elementos serán importantes para ir comprendiendo la revolución del Neolítico. Se van a dar también las primeras formas de educación y el predominio del patriarcado, es decir, los varones serán los que van dominando. También se va a generar un proceso de división del trabajo. Es decir, que va a haber una división entre lo que es, ¿cómo decirlo?, la perspectiva principal entre hombres y mujeres, pero hablemos principalmente de la división de lo que corresponde a los trabajos. Va a existir este predominio entonces de la consideración propiamente del patriarcado y se va a ir generando
un proceso principalmente de la división del, pongámosle, acuérdense que se decía en el video que nosotros observamos sobre el Paleolítico, que se enunciaba principalmente que hombres y mujeres cumplían un mismo rol. Entonces podemos hablar división de los roles que cumplen hombres y mujeres. Este rol que cumplían los hombres y mujeres cuando eran cazadores y recolectores era el mismo, no había mucha división. En el final del Neolítico, en la perspectiva del Neolítico, se va a ir de cierta forma dividiendo, para cuando llegue la consideración de las civilizaciones antiguas ya exista una división de roles bien marcada. ¿Por qué creen que se da esta división de los roles? ¿Por qué se dividen los roles entre hombres y mujeres? ¿Cuál será la razón? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será? Los seres humanos se asientan en un mismo lugar, van domesticando plantas, animales, genera la agricultura como tal, y va generándose una división de roles. ¿Por qué será? ¿Cuál será la perspectiva? ¿Alguna idea? ¿Por qué razón se divide? ¿Por qué hay una división de estos roles? Para mejorar la producción de los alimentos. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. O tal vez... Por ejemplo, en los dos grupos, hombres y mujer, antes hacían un poco y después ya separados empezaban a hacer más. ¿Y ahí cuál será la función del hombre y cuál será la de la mujer? ¿Qué funciones cumplirán? No se olviden que posteriormente, cuando ya las divisiones son mucho más marcadas, la perspectiva es que la mujer en el hogar y el hombre trabaja de una cierta forma. A ver, Andrés. En ese tiempo las mujeres solo se dedicaban a la agricultura y los hombres solo se dedicaban a la caza de animales grandes. Bueno, ya vamos a ver si esas consideraciones se cumplen del todo. Vamos a ir viendo cuáles serán las perspectivas. No se olviden que en el Neolítico se va generando la educación y en una primera instancia hombres y mujeres cumplirán este papel, pero posteriormente las mujeres serán las que se queden en el hogar. Por lo tanto, ellas cumplirán la función también de la educación. Ya vamos a ir puntualizando estos elementos. Vamos con la revolución neolítica. Vamos a evidenciar ya este primer tema, que es la revolución neolítica y la transformación de la sociedad humana, que es nuestro primer tema, el que ya tenían puntualizado. ¿Cómo cambiaron las sociedades humanas en el Neolítico? ¿Cómo se les ocurre que cambiaron? Vamos entonces a puntualizar. Veamos algo sobre el Neolítico en un video corto y tratemos de mirar algunas de las ideas que se puedan ir presentando aquí. Entonces, ¿cómo cambiaron las sociedades humanas en el Neolítico? En base a lo que pudieron observar y en base a lo que podemos nosotros comparar con el Paleolítico. ¿Cómo cambiaron las sociedades humanas en el Neolítico? Se empezó a trabajar en la agricultura y ganadería, Ya. debido a que empezó a crecer la población. Ok, entonces, la agricultura sigue siendo nuestro punto central. ¿Qué más podemos nosotros decir? ¿Cómo cambiaron las sociedades humanas en el Neolítico? Pasaron de ser nómadas a sedentarios. Ya, pasaron de ser nómadas a sedentarios. ¿Qué más? Empezaron a pulir la piedra y empezaron a domesticar animales, así como el burro para arar mejor la tierra. Y así. Ya, perfecto. El pulimento de la piedra ya no solo es una piedra que se golpeaba, sino que se pule, se tiene un trabajo mucho más profundo, y la utilización de animales para la agricultura. ¿Alguien más? ¿Otra idea?
de lo que se pudo observar sobre cambios. Crearon herramientas de madera, piedra y de huesos y la creación del molino de mano. Ya, herramientas mucho más sofisticadas. Muy bien. ¿Alguien más? Comenzaron a utilizar el arte abstracto. Ya, muy bien. En la consideración del arte. Muy bien. ¿Qué más? Crearon cestos de tela y recipientes así para llevar líquidos o sólidos. Entonces ya comienza la alfarería, la utilización de la arcilla para generar elementos como las vasijas. ¿Alguien más? Entonces, no se Que olviden. tienen comunicación con otros y comenzaron a hacer nuevas colonias. Ya, es decir, comienza la conformación al final del neolítico de la civilización. No se olviden, contesten esta pregunta que está aquí. Ya los compañeros han dicho bastantes elementos de cómo cambiaron las sociedades humanas en el neolítico, en base a lo que ustedes pudieron observar en el video. Por favor, contesten esto. ¿Y cuándo se acaba el neolítico? Más allá de las épocas, ya les voy a realizar para la siguiente clase una línea de tiempo que nos permita observar cada uno de estos elementos que vamos a ir puntualizando en la clase. Más allá de la época o del tiempo donde inicia, donde finaliza, el elemento principal que acaba con el hecho del neolítico y comienza con la conformación de otro proceso histórico es la generación o el descubrimiento o la invención, principalmente podríamos decirlo invención, de la escritura. La escritura pone ruptura entre el neolítico y el paso siguiente. Y también la consideración de las grandes civilizaciones. Después del tema de la revolución del neolítico, nosotros estaremos hablando de las grandes civilizaciones antiguas. Por lo tanto, en esas grandes civilizaciones antiguas, uno de los elementos que no se encuentra en el neolítico es la escritura como tal, la invención de la escritura como tal. Bien, dentro de estas consideraciones, entonces, los elementos que ustedes han puntualizado son los más relevantes. Y los cambios que se experimentan en el neolítico, podemos nosotros puntualizar directamente. No se olviden que la revolución neolítica se llama así o se la presenta de esta manera por la perspectiva del cambio que se dio y desde el punto de vista, la agricultura es el fundamento y el pulimento de la piedra. Los seres humanos cambian de perspectiva, se van asentando, van generando un proceso por el cual las personas van dejando de ser nómadas. Y principalmente, como pudieron ver en el video, el Homo sapiens es el que va a irse generando como el único que va a permanecer del género Homo en esta época. Vamos entonces a puntualizar los principales cambios experimentados en el neolítico. Los principales cambios de esta época que es el neolítico. ¿Qué nosotros podemos puntualizar principalmente como cambios? Lo que se observa en el video y que es para algunos científicos el punto más relevante. La piedra pulida. Por medio de la piedra pulida se mejoró la producción agrícola, permitió la fabricación de nuevas herramientas de caza y agricultura, entonces se generan nuevas herramientas. Estas nuevas herramientas le permiten a los humanos generar un proceso mucho más avanzado en la agricultura. Acuérdense que se vio un elemento que le permitió generar un proceso de arado mucho más rápido a los seres humanos. Posibilitó el desarrollo del arte y cambió la forma de recolectar recursos y de producir. Entonces es muy importante la consideración de la piedra pulida.
algo que hemos venido nosotros hablando ya varias veces, la agricultura, que genera un cambio fundamental, contribuyó a pasar del ser nómadas a ser sedentarios, es uno de los elementos principales. Gracias a la agricultura pasamos a ser sedentarios. Sedentarismo. Y también existieron cambios en las prácticas alimentarias, entre ellas el tipo de alimento que se consumía va variando. Hubo modificaciones biológicas en el sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Gracias a la invención de la agricultura, el ser humano se va conformando de una forma diferente. Ese Homo sapiens va teniendo una modificación. Entonces es un elemento fundamental. Desarrollaron inventos, descubrimientos, tecnologías que les permitían avanzar en la agricultura. Por ejemplo, la utilización de los animales para el arado. Trabajaron concepciones climáticas, matemáticas y astronómicas. ¿Por qué razón? Porque era necesario saber el momento que se debía sembrar, cuándo se debía cosechar, qué tierra era la más eficiente. Todo eso genera una perspectiva de avance. La mentalidad va cambiando el momento que se genera esta perspectiva, esta visión. Entonces, principalmente también podemos nosotros denunciar el cambio, el desarrollo en todos los ámbitos. Desarrollo de invenciones, de herramientas, de la mentalidad y de modificaciones de carácter biológico. Y finalmente, la misma perspectiva aquí enunciada, el sedentarismo, que proviene de la agricultura. Pero ¿qué facilita el sedentarismo? Nos facilita principalmente la seguridad contra las inclemencias climáticas. Permitió el desarrollo de la agricultura, evidentemente están relacionados, cambió las condiciones de vida y se adquirieron mayores comodidades. Se desarrolló nuevas formas de razonamiento y lógica relacionadas con la vida diaria. Favoreció el origen de concepciones religiosas y míticas. Entonces, gracias al sedentarismo podemos hablar de que se va generando cultura. No se olviden que el video también dice que a partir del Neolítico las manifestaciones religiosas son mucho más complejas. Ya no solo hay el sentido de la utilización de ciertos elementos para considerar, por ejemplo, las manifestaciones religiosas como el enterrar a los muertos, sino que ya se va generando un proceso y la división de los sectores también serán importantes para comprender estos principales cambios y consideraciones del Neolítico. Eso en cuanto a la revolución neolítica y la transformación de la sociedad humana, que ustedes pudieron observarla en el video. Esos son los principales cambios y de forma rápida también el video sintetiza esta perspectiva. Estos temas, este tema y el siguiente, que es la domesticación de las plantas, son temas conjuntos, es decir, que son perspectivas que nacen de una misma visión, que es principalmente analizar el impacto de la revolución neolítica y los cambios que generó esta revolución neolítica. Vamos a quedarnos dentro de esta perspectiva con la domesticación de plantas y animales, la división del trabajo y la aproximación del excedente, pero sobre todo con la perspectiva de la domesticación de plantas y animales. Como les enuncio, el tema de la revolución neolítica y transformación de la sociedad con el tema de la domesticación de plantas y animales son temas conjuntos. Entonces, podemos avanzar dentro de esta perspectiva en los minutos que nos quedan. Primeramente, enunciando que es necesario pensar en los cambios que se produjeron en el Neolítico dentro de la perspectiva de procesos conectados. El crecimiento de la agricultura y la domesticación de animales no habrían sido del todo posibles de no haber sido por el sedentarismo, que permite directamente que la domesticación de plantas y animales se genere.
la visión del sedentarismo. Si no existiera la visión de que el ser humano pasa de ser nómada, es decir, de buscar los alimentos en diferentes lugares, hacia asentarse en un mismo sitio, no se hubiera podido dar la revolución neolítica. El pulimento de la piedra también cobró el desarrollo de las actividades y la diversificación. Acuérdense que nosotros decíamos que las herramientas se van diversificando en el Paleolítico Medio. Entonces, esta consideración del sedentarismo también permite, o mejor dicho, la consideración de la domesticación de plantas y animales también está relacionada directamente con el sedentarismo, pero también con el pulimento de la piedra. Y este pulimento de la piedra, como ya se ha venido generando desde la época del Paleolítico, pero mucho más en la revolución del Neolítico, se van diversificando las herramientas. Aquí sí ya puntualmente sabemos para qué herramienta sirve para la agricultura, qué sirve para cortar los animales, qué sirve para cazar. Es decir, que el pulimento de la piedra genera la diversificación de las herramientas de una forma mucho más acentuada. La agricultura dependió de la domesticación de las plantas. La subsistencia de las comunidades en el Neolítico dependió del aprovisionamiento de los recursos vegetales, así también como de los recursos animales. Estos dos elementos están relacionados con la revolución del Neolítico. Le permitió al ser humano tener la posibilidad de generar estos elementos. Vamos entonces, ya cerrando esta perspectiva de forma rápida, tomando en consideración los elementos, los principales cambios experimentados en el Neolítico. Y para esta consideración, entonces, finalmente, cerrando estos temas, vamos a puntualizar cuáles son los cambios y procesos propios del Neolítico. Primero, ¿qué puntualizamos como cambio? Recordando lo que hemos visto, haciendo un análisis. ¿Cuáles serían los cambios principales del Neolítico? Así rápidamente para cerrar la clase. La agricultura. La agricultura. ¿Qué más? La agricultura. ¿Otro cambio? No se olviden que... ¿Sí? Sedentarismo. Sedentarismo. ¿Qué más? Diversificación de la piedra. Ya lo vamos a poner como pulimento de la piedra. Domesticación de plantas y animales. Ya, pulimento. Cuando nosotros hablamos de domesticación de plantas, está aquí, ¿sí? Agricultura y domesticación de plantas. Pero sí nos falta la domesticación de los animales. Otra consideración, otro cambio. El desarrollo de la alfarería. Ya. El desarrollo de la alfarería. Esos serían los elementos primordiales, los cambios y procesos que se han ido generando como elementos fundamentales de la revolución neolítica. Esto sintetiza todo lo que hemos observado en esta clase sobre la revolución del neolítico. Con eso estaríamos terminando, ¿sí? No se olviden de este cuadro que nos permite sintetizar cambios y procesos durante la revolución del neolítico. Con eso terminamos la clase, chicos.